¿Alguien recuerda Otra Semana en Cartoon? Una caricatura, bueno, ni siquiera sé si contaba como caricatura, pero digamos que era una especie de serie que recopilaba todo lo que había sucedido durante la semana en Cartoon Network. Lo curioso es que Otra Semana en Cartoon no nació como las otras caricaturas que había por la época, sino que fue parte del espantoso intento de Cartoon Network por expandirse a plataformas digitales. Y digo espantoso por Toontubers. El único memorable de esa serie fue el verdadero Mordecai 456 y el intenso Rigby. Soy el verdadero Mordecai 456. Y yo soy Intenso Rigby. Otra Semana en Cartoon era totalmente diferente a cualquier cosa que Cartoon Network había o iba a intentar en el futuro, porque también por ahí está el show de Animaloo, que bueno, ni voy a hablar de él. Pero es que Otra Semana en Cartoon tenía algo más. Se notaba que estaba hecho por alguien que realmente entendía lo que era ser fan de Cartoon Network, además de que el formato rápido, caótico, lleno de referencias, detalles raros, narrado por una voz que hablaba como si no tuviera alma, era simplemente perfecto. Pero para entender bien cómo nació esta joyita, todas sus secciones, los momentos icónicos que dejó, quién estaba detrás de la serie, primero teníamos que conocer la historia detrás. Muchos seguramente no conocerán quién es la voz detrás de Otra Semana en Cartoon, así que aquí en este canal, en exclusiva, por primera vez en toda la historia, van a ver el rostro de esa persona. Dejen cualquier cosa que estén haciendo, solo pondré el video una sola vez. Aquí va. Con ustedes el señor Agustín Ferrando Trenchi. Hola a todos, hola Comic Con, un placer estar aquí con todos ustedes. La persona detrás del programa era Agustín Ferrando Trenchi, un chico uruguayo que trabajaba como realizador audiovisual para programas de la TV uruguaya y algunas bandas locales. Por las épocas del 2012, Agustín empezó un proyecto llamado Tiranos Temblad, una serie para YouTube donde resumía los acontecimientos más virales de la semana en Uruguay. Y si se miran un episodio de Tiranos, es literalmente el mismo formato de Otra Semana en Cartoon, solo que en vez de hablar de la conspiración del número 41, hablaba de políticos, noticias raras y cosas muy locales. Sortearon un televisor, 32 pulgadas. un camión y una bicicleta cruzaron un puente, unos niños se bañaron en una fuente. Su programa tuvo demasiado éxito, ya que, para que se den una idea, cada episodio tenía entre 100.000 y 400.000 visitas. Estamos hablando de poco más del 10% de Uruguay. Gracias a toda esta popularidad de Tiranos Temblad, el proyecto llegó a los oídos de Cartoon Network Latinoamérica, que se acercaron con Agustín y le propusieron hacer un programa juntos, pero esto mejor que lo cuente él. Aprovecho para preguntarte cómo fue ese primer acercamiento con Cartoon, cómo nace esto y si te lo esperabas. Cartoon nos contactó a finales del 2013, que fue como el primer año que hice entero Tiranos. Apenas me acuerdo perfecto dónde estaba, cómo estaba sentado, cuando Fer me dice, nos escribieron de Cartoon Network. ¿Qué? What? Y pensé, estarán necesitando un portero, alguien que les limpie los vidrios. Y bueno, tuvimos una primera conversación en la cual dijeron, las palabras mágicas fue, o sea, lo que cerró todo en la primera conversación fue que le dije, pero ustedes, ¿qué es lo que quieren hacer? Y la respuesta fue, queremos hacer lo que vos quieras. Soy el narrador, pero soy el que hace el programa, lo edito, lo subo, soy el que visiona. Y después de esas pláticas en 2013, en 2015 por fin vio luz Otra Semana en Cartoon. Otra Semana en Cartoon. Lo más loco de todo esto y la razón del por qué le dieron tanta libertad es que Otra Semana en Cartoon no fue pensada para la tele, sino para YouTube. Fue la primera producción original digital de Cartoon Network Latinoamérica y ellos tenían la idea de subir los episodios directo al canal oficial y luego, si eso, los pasaban en la tele o en la página web, pero la prioridad era que se vieran en internet, como cualquier video de cualquier canal de humor. Todo esto, claro, por esta estrategia de Cartoon Network de querer expandirse en los medios digitales. Si son de México, se habrán dado cuenta que durante las primeras temporadas de la serie, el narrador no era el mismo que en Sudamérica. Era una voz mucho más monótona y con un acento mucho más neutral. Los personajes secundarios favoritos de esta semana son la tuna con bigote, el bibliotecario musculoso, el hombre cabeza de barco. A personajes secundarios favoritos de esta semana son la tuna con bigote, el bibliotecario musculoso, el hombre cabeza de barco. Y esto era porque Cartoon Network creía que no era lo más adecuado que el narrador tuviera un acento uruguayo tan marcado si se iba a transmitir el programa en México, pero ya después no les importó y a partir de la tercera temporada dejaron de doblarlo. A personajes secundarios favoritos de esta semana son la tuna con bigote, el bibliotecario musculoso, el hombre cabeza de barco.
Y esto era porque Cartoon Network creía que no era lo más adecuado que el narrador tuviera un acento uruguayo tan marcado si se iba a transmitir el programa en México, pero ya después no les importó y a partir de la tercera temporada dejaron de doblarlo, y la verdad que fue un cambio para mejor, porque la voz mexicana sí se escuchaba muy robótica. No es como que el original fuese súper expresiva, pero tampoco estaba tan muerta. La serie también se dobló a portugués para los brasileños, también para la TV española, y según algunas wikis también hubo doblaje ruso, noruego, rumano y hasta una versión para Reino Unido narrado por el mismísimo Agustín. Ahora, antes de meternos a hablar de todas las secciones del programa, los personajes y la conspiración del número 41, hay algo que no puedo dejar pasar, y es que resulta que Otra Semana en Cartoon se estrenó en mayo de 2015, es decir, este mismo mes pero de hace 10 años atrás. 10 años, y por eso es que decidí hacer este video, porque si algún programa merece ser recordado es esta joyita. No tenía pensado incluir esto, pero Agustín, el mismísimo creador, subió un TikTok hace poco para celebrar los 10 años, y es que es simplemente hermoso, lo tienen que ver. Hoy se cumplen 10 años del estreno de Otra Semana en Cartoon. ¿Qué? Oye, ¿en serio? Sí, 10 años. Miren el tamaño que tiene Pamela ahora y lo que era en el primer episodio. Los que empezaron a ver este programa siendo niños de 8 años, hoy son mayores de edad. Wow, bro, qué loco. Sí, la verdad que es muy loco, amigote. Me puse a revisar entre mis cuadernos y encontré los apuntes de ese primer episodio. En el cuaderno iba anotando cosas que me parecían interesantes, desde una risa de Steven o una desilusión del señor Goss, a cosas como esta canción que estaba en el minuto 2:50 de Bromas Pesadas de Steven Universe. En la gran rosquilla, Esta canción terminó convirtiéndose en un clásico de la serie. Como yo. Ponele. Después tenía notado que en el episodio No hay honor entre hermanos de Ben 10, en el minuto 1, estaba el personaje secundario favorito de esa semana. Un personaje que posiblemente haya sido intrascendente para Ben 10 porque aparece 3 segundos y no se lo ve nunca más, pero para nosotros fue importante. Fue el primer ganador de este premio tan prestigioso. Después estuve revisando el guión y me encontré con toda una página escrita que no usé. Hablaba sobre personajes que hicieron cosas parecidas esa semana, como tirar fuego por la boca o tener citas fallidas. ¡Uy, romántico! Saber si lo descarté porque no me convencía, o si lo corté para que el episodio durara menos, es sin dudas el misterio de este cuaderno. Mientras escribía este episodio jamás me podía imaginar todo lo que iba a venir después. ¡Conspiración! Hoy se cumplen 10 años del nacimiento de este programa y lo quería celebrar con ustedes. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Oye, aguarda. ¿Qué pasa? ¿Podemos comer ¡Rosquillas! No, ahora no, yo traje un pastel. ¿Para qué? Para celebrar junto a Gilbert. Feliz cumpleaños Otra Semana en Cartoon. La primera sección de la que tenemos que hablar, y que en mi opinión era la única que le hacía competencia al misterio de la semana, era Analizando Cosas. Hoy, en Analizando Cosas, Una sección que, como su nombre lo dice, trataba de analizar cualquier cosa dentro de las caricaturas, escenarios, curiosidades, inconsistencias, básicamente de todo un poco. La primera vez que apareció esta sección fue en el primer episodio, y fue cuando Agustín se puso a analizar las casas de algunas caricaturas, pero yo creo que de los momentos más memorables de esta sección es sin dudas las fusiones. Es que vean esto, de la fusión entre Bimbo y Rigby sale Rigmo, entre Bolso Belly y Musculoso, Muscu Bolso Belly, entre Clarence y Mordecai, Clarence, entre la Dulce Princesa y Finn, Dulce Princesa, Belson y Benson, Belson, Jeff y Jerry, Jeffrey, entre Papaleta y Tío Grampa Paleta, y la más icónica, la fusión entre Steven y Pizza Steven. Otro de los momentos icónicos de Analizando Cosas, sin duda alguna, fue esa vez que el narrador se puso a buscar caras en todo tipo de objetos random, muy cagado todo. Antes de pasar a ver otra sección, también hay que recordar otros momentos que, aunque no estaban dentro de una sección específica, también son muy icónicos, como por ejemplo cuando castigaba a personajes pixeleándolos. ahora como penitencia vas a estar pixelado por el resto del capítulo. ¡Qué barbaridad! Así que de ahora en adelante... Es que esto era simplemente épico. Personaje secundario favorito era otra sección bastante icónica. ¿Qué digo icónica? Histórica, cultural ya para este punto. Y los nominados a personaje secundario favorito de esta semana. En esta sección, varios personajes secundarios eran nominados al premio de personaje secundario favorito, y las votaciones, tengo entendido, que eran a través de comentarios de YouTube, pero como a día de hoy todos los comentarios de los episodios están totalmente desactivados, pues no hay forma de comprobarlo. Algunos de los personajes que llegaron a ser nominados en esta sección fueron Manzana Pirata, Señora Musculosa, Topo Bigotudo, Madre del Monstruo, Manteca de Mar, Tuna con Bigote, Bibliotecario Musculoso, Hombre Cabeza de
barco, hombre cabeza de ovni o chiquito. Y esta sección me dejó pensando, ¿qué pasaría si se hiciera una votación por el estilo hoy en día? Por ejemplo, si yo nomino a Marilú de Cuentos Espantosos, Percy de Clarence, a Gesonel del hermano de Llorel, a Viva de los Krat y a Rick de Unikitty, ¿quién ganaría? Yo votaría por Marilú, no sé ustedes. Otra sección era ¿qué pasó esta semana? Que era básicamente la sección que abría el programa. ¿Querés ver lo que pasó esta semana o no? Claro, ¿por qué no? Una hoja de un árbol. Fue el cumpleaños de... Que a diferencia de las otras secciones, quizá era la más floja. Y la última sección antes de pasar al misterio de la semana era la de qué aprendimos esta semana. ¿Qué aprendimos esta semana? Una sección que, aunque por el nombre puede parecer que te enseñaba valores y lecciones de vida, la verdad es que para nada. Había lecciones como que Sumo es ágil y Clarence no tanto, que Rigby era alérgico al huevo, que se puede hacer un bigote de perro, que algunos enchufes parecen tener caras felices y que existen las mantecas de mar. Lecciones muy valiosas que sin duda son imprescindibles para encontrar un trabajo bien pagado. Ahora que ya hablamos de la mayoría de las secciones recurrentes de la serie, ahora sí podemos pasar al misterio de la semana. Sin dudas, el misterio de la semana. El misterio de la semana era para mí el mejor segmento de toda Otra Semana en Cartoon. A algunos les daba miedo esta sección y puedo entender el porqué. La musiquita tétrica de fondo, el filtro que ponían, la voz monótona de Agustín. Es entendible que como un niño de 12 o 13 años pues te cagaras. Dejando eso de lado, los misterios eran súper interesantes. De hecho, por este segmento fue que me enteré de lo de Clarence y los de Más Allá del Jardín. Parecería que Clarence está solo en el bosque. Hubo el brillo del video, podemos apreciar que dos seres extraños merodeaban el lugar. La sección también recalcaba algunos errores de animación, personajes secundarios ahí medio turbios, el misterio de Amiguito, el del cártel de las palomas, el de Gilben, que de hecho la teoría de Gilben también tiene todo que ver con la del número 41, o al menos eso es lo que se cree. A mí en lo personal, el misterio de la semana no era una sección que me diera miedo, pero si les soy totalmente sincero, con el único misterio que de verdad me cagué fue con este. Saber qué fue lo que pasó en ese accidente es uno de los misterios de esta semana. No sé por qué me dio tanto miedo. Bueno, sí sé. Entre que era la primera vez que veía el programa y que esta escena estaba toda turbia, normal que dé miedo. Ese misterio sí fue uno que me dejó pensando por mucho tiempo. ¿Qué pudo pasar ahí? ¿Alguien se desvivió? No sé, supongo que jamás lo sabremos. Otros misterios muy icónicos eran por qué le censuran los pies a Darwin, por qué Jerry no pone la cama en la entrada de su agujero para que Tom no pueda molestarlo, o por qué en el intro Amatista tiene 5 dedos en vez de 4. Ahora sí que ya hablamos de todas las secciones, podemos hablar de la conspiración del número 41. Una conspiración a la cual ya le dediqué un video bastante completo, por si lo quieren ir a ver, pero aquí lo voy a tratar de resumir de la manera más breve posible. Todo empezó en la segunda temporada, por culpa de Pardo y las palomas. ¡Ajá! Número 41, el número más malvado de todos. Esa simple mención del número 41 hizo que a partir de ese momento el narrador empezara a notar que el número 41 estaba en todas partes, como si fuera una especie de señal o de advertencia de que algo no andaba bien, y ahí fue donde nació el misterio. De la conspiración del número 41. Saber qué secretos hay detrás del número 41. Con el paso de los episodios se sumaron más y más pistas. Apareció el informante, un personaje que ayudaba al narrador a investigar, pero que también pareció ocultar cosas. Luego se empezaron a conectar las conspiraciones de otros personajes como Gilben, Amiguito, y hasta se descubrió la existencia de sectas secretas, como la de los personajes secundarios y otra de personajes principales, que se espiaban entre sí usando pájaros. Y sí, suena muy ridículo, pero tenía mucho sentido, a su manera. En cada episodio, el narrador y el informante iban soltando pistas nuevas, pero nunca daban una respuesta clara. Todo se iba acumulando, moños rojos, mensajes secretos, conspiraciones entre caricaturas que sabían que eran caricaturas y un número que aparecía una y otra vez como si controlara todo. El propio Agustín, en el episodio final de la serie, nos dio dos posibles explicaciones de todo esto. Yo voy a dar dos respuestas posibles sobre la conspiración del número 41. Una es verdad y la otra es mentira. Pero, ¿cuál es la verdadera? Opción A. La conspiración del número 41 es un plan de Gilben para dominar al mundo. Sí, eso suena cierto. Es una buena hipótesis. Opción B. La conspiración del número 41 es un invento mío. Me agarré de esta escena que apareció en Los Osos. Número 41, el número más malvado de todos. Y a partir de ahí inventé un montón de cosas. Las dos respuestas son posibles, pero ¿cuál es la verdadera?
¿Cuál será la verdadera? Nadie lo sabe, tal vez ninguna o tal vez todas, pero es justo lo que hacía esta conspiración tan buena. No sabía si estaban hablando en serio o si todo era simplemente una broma, porque es que yo en algún punto sí me llegué a pensar que los animadores ponían el número 41 a propósito. Si quieren una explicación más completa de toda esta conspiración, ya tengo un video en el canal muy completo sobre ese tema. Para los que se preguntan qué pasó con Otra Semana en Cartoon, la respuesta es bastante simple. No fue cancelada, solo cerró su ciclo. Después de 6 temporadas, 73 episodios y un montón de teorías, fusiones y personajes secundarios olvidados, la serie se despidió en grande, sin dramas y sin escándalos. Y la verdad es que se agradece, porque pocas series saben cómo acabar en el sin escándalos. Y la verdad es que se agradece, porque pocas series saben cómo acabar en el momento justo. Y sin más que decir, un abrazo, máquinas.